Bienvenidos a todos a este primer encuentro federal que organizamos desde la organización Peronismo Militante y principalmente desde el Frente de Géneros y Diversidad. Eh, la, la charla surge a partir de compañeros y compañeras de Berazategui de hablar y de discutir sobre las otras masculinidades. En esa necesidad de debatir y discutir sobre las otras masculinidades, hablamos con Aldana, el responsable nacional del Frente, y Aldana pudo organizar y concretar esta actividad con Alejandro. Y también es la posibilidad, a partir de estas plataformas y en estas circunstancias excepcionales como es la cuarentena, de poder conectarnos, no solamente capaz con los compañeros que ya, compañeros, compañeras y compañeras que estamos acostumbrados a vernos, capaz más cercano con la provincia de Buenos Aires o alguna otra actividad que nos encuentre entre las provincias, sino a través de este tipo de plataforma y poder discutir y generar una línea sobre problemáticas y sobre cuestiones que son necesarias discutir en este proceso donde estamos inmersos en una nueva coyuntura, con un nuevo gobierno que se plantea discutir diferentes problemáticas, no solamente por el lado de las mujeres, del género, de la diversidad, sino también el rol de los varones en este proceso de construcción. Y por eso también nosotros nos planteábamos desde la organización cómo nosotros implementar una línea nacional y popular de estas problemáticas coyunturales. Así que bueno, ese es mi pequeño y aporte, y también para que se entiendan cómo surge esta charla. Esta charla, la verdad, es un orgullo para mí presentarla como responsable de un distrito como es Berazategui y desde el sur, que siempre apuntamos para que se debatan y se discutan diferentes problemáticas, que no nos quedemos capaz en las mujeres y en algunas cuestiones de género, sino que avancemos y pongamos cosas sobre la mesa que también los compañeros, las compañeras y los compañeros nos plantean desde los distritos, desde el día a día de la militancia. Así que sin más voy a presentar a Alejandro. Alejandro, voy a dar todo muy gran parte de tu currículum que estaba en el flyer y que pude averiguar también viendo algunos videos. Hay mucho material de Alejandro en las redes sociales. Principalmente tuvo una participación en el último encuentro que se planteó en el CCK, que ahí es donde salió material. Así que bueno, Alejandro Cordido, director del proyecto de la Fundación CEDAL, docente de la Cátedra de Derecho Constitucional en la carrera de abogacía en la UCC de Cuyo San Luis, jefe de programa de coordinación administrativa, legal e institucional de la Secretaría de Mujeres, Diversidad e Igualdad de la provincia de San Luis. Bueno, Sofi, bueno, gracias. Gracias por la invitación al frente de Géneros y Diversidad, de Peronismo Militante. Eh, bueno, Sofi, Aldana, Azul, tuvimos un poco en diálogo previo, así que gracias por esta invitación. La verdad es que es muy interesante que se generen estos espacios. Dijiste, yo estoy en la provincia de San Luis, en la ciudad de San Luis, y entre otras cosas, este espacio digamos, que se refleje federal es muy importante para los compañeros que estamos a lo largo y a lo ancho del país, que es bien grande y que tiene problemáticas bastante disímiles y que siempre estamos invocando banderas federales y nos cuesta muchísimo articular, trabajar, desarrollar actividades desde ese federalismo, así que bueno, desde ahí eso creo que vale la pena y este encuentro vale la pena desde ahí. Eh, y después, bueno, como bien dijiste, Sofi, la idea de mi participación en este espacio es de alguna manera abordar o hacernos algunas preguntas sobre las masculinidades, sobre el rol que debemos tener los varones en este tiempo, donde los feminismos digamos, han marcado y tienen un protagonismo central, y por lo tanto empezamos nosotros a incomodarnos y a cuestionarnos y, y a redefinirnos. Entonces, desde ese lugar, bueno, fue un poco la convocatoria,
y obviamente pensarnos como varones también en este espacio político, en este espacio ideológico. No es casual el nombre, el título de la charla, y también desde y con ese sentido doy por de alguna manera sentado y reproducido todas las enseñanzas que los feminismos nos vienen dando, como para no entrar, digo, pongo en contexto esta charla en todas las luchas feministas que se vienen dando, y quiero destacar un artículo de Viviana Maestri, que está por aquí, que de alguna manera salió en el número 2 en la edición número 2 de Capiango, que está muy interesante y que de alguna manera pone en contexto a el peronismo con los feminismos, o los feminismos con el peronismo, y la tercera posición. Entonces digo, la menciono como para entrar y pasar y no ir a conceptos previos, pero sí digo que obviamente en este contexto mis ideas para esta charla parten del hecho histórico del peronismo. O sea, en la historia de nuestro país, de la región, es pre y post-peronismo. Por lo tanto, lo que nos pasa y cómo hemos ido evolucionando como sociedad, incluso cómo se ha ido desenvolviendo, se han ido desenvolviendo los feminismos en nuestro país, en nuestra región, tiene que ver también con la aparición, del peronismo, en particular de Evita, que ya vamos a hablar algo de eso. Voy a hacer en una línea argumental antes de llegar a la problemática de los varones, porque creo que vale la pena, tenemos un poco de tiempo también, esperemos que no se corte y que no se aburran, y si se aburren, me dicen y vamos avanzando un poquito más. Decía que no es casual el título de la charla, porque desde el 2013 en adelante, cuando Cristina pronuncia esa frase que es bandera, que la patria es el otro, en el contexto de las inundaciones de La Plata. La verdad es que eso nos marcó y nos marcará a futuro, y tiene un contenido y un peso específico muy importante que vale la pena abordar, y que vale la pena preguntarnos si debemos resignificar esa expresión de la patria es el otro y llevarla y ampliarla a la patria es el otro, la otra y le otra, que es el título de esta conversación. Hay varios compañeros, compañeras, compañeros y otras no tanto, que han de alguna manera cuestionado o buscado el sentido de esa frase, de esa expresión, de esa bandera de Cristina, de la patria es el otro. Por supuesto que el gorilaje y el cipallismo le dio un sentido que está muy lejos de lo que nosotros entendemos que ocurrió, pero como para introducir, me anoté acá algunas precisiones que la propia Cristina hizo cuando empezaron a cuestionar sobre esa frase. Cristina, cuando refiere a que la patria es el otro, dice que es el que todavía no pudo conseguir trabajo, o el que teniendo trabajo está en negro o no está regularizado, el que lucha para tener una casa propia, el joven que no puede estudiar porque tiene que salir a laburar para contribuir al sostenimiento de su familia, el que sufre por las adicciones, son las mujeres que lucharon durante 35 años por justicia, dice ella, memoria, verdad, justicia, en referencia a nuestras abuelas y nuestras madres. Es decir, Cristina, cuando elabora esa frase, o cuando la expresa en ese contexto de, digamos, de un drama social importante, luego la baja para que de alguna forma esa discusión se pueda encauzar. Entonces empieza a precisar estos conceptos que podríamos empezar a ampliarlo y por analogía llevarlo a otras situaciones, pero está clarísimo hacia dónde va Cristina. Entonces, ¿cuál es el límite de esa expresión de la patria del otro? Yo personalmente me lo sigo preguntando. Está claro cuál es la huella que la propia Cristina marca. Ahora, a mí me interesa, lo conversamos con algunos compañeros acá en San Luis hace un tiempo, si cuando nosotros pensamos pensamos en la patria, en esa otredad que implica la patria, sostenemos que todos son esos otros también. Digo, acá quiero hacer una distinción, porque cuando nosotros tenemos que la patria es el otro,
y permítanme un ratito de esta charla seguir hablando en el universal masculino, que es como, que tampoco es casual, digamos, porque nosotros seguimos sosteniendo esa frase tal cual la expresó Cristina. Lo que sí me pregunto es si todos son ese otro, o si a ese otro nosotros lo constituimos de alguna manera que nos identifique. De esa frase también podemos decir claramente que es una expresión utópica, pero también que es la única posibilidad de fundar una ética de la alteridad. Acá tomo un análisis que hizo José Pablo Feynman sobre esa intervención y sobre esa expresión de Cristina, y él lo trae y lo cita y lo pone sobre la mesa a Levinas, que desarrolla Levinas, digamos, de alguna manera, una visión sobre qué es el otro, sobre la otredad, y para decirlo en términos sencillos, básicamente lo que plantea es que el otro debe ser entendido como un complemento y no como un antagonista, o sea, se sale un poco de la lógica hegeliana y y enfoca la cuestión en la alteridad, es decir, en la posibilidad de construir una nueva ética. Pensemos que esa idea de autoridad de ese autor se desarrolla post Segunda Guerra Mundial, una persona que estuvo en los campos de concentración alemanes, digo alemanes y no nazis, alemanes, y bueno, desarrolla en búsqueda de una nueva ética post Segunda Guerra Mundial, que creo que nosotros en este tiempo tenemos que pensar también en lo que nos ocurre y en qué ética, digamos, qué ética vamos a plantear o por dónde vamos a intentar salir de esta situación de la pandemia y esta nueva realidad, esta nueva normalidad global. Pero bueno, decía, esa idea de otredad, que hay otras, pero esa idea de otredad, que es la que dice Feynman, que entiendo que cabe perfecto para la expresión de Cristina, tiene como sentido la alteridad, es decir, otro que me complementa, otro que es distinto a mí, otro rostro a través del cual me veo, y que ninguna de las dos subjetividades en sí misma alcanza una totalidad y por lo tanto es necesario esa complementariedad. Entonces, digo, no busca esa otredad, no busca la supresión de nadie, pero acá es donde vuelvo al comentario que hice hace un ratito. Sobre esa idea, yo me pregunto si todas las otras personas podemos nosotros catalogar que son otredades pensando en términos de patria. Porque básicamente hay sectores de la sociedad que no entienden lo mismo de lo que entendemos nosotros por patria. Por lo tanto, digo, esos sectores no buscan la complementariedad, no buscan que la cuestión cierre con todos adentro. Lo que buscan son intereses particulares, intereses sectoriales. Y si lo vemos en términos de patria, en general además representan intereses imperiales, intereses coloniales. Por lo tanto, hay un juego y una subjetividad ahí, pero no sé si podemos, yo me lo pregunto, la verdad que no sé si podemos nosotros considerar ese esquema como esa otredad a la que refiere Cristina. Pensemos que las derechas en este mundo globalizado bajan a través de las embajadas, bajan en línea y con los actores internos de cada país, en definitiva, van estableciendo pautas y van intentando generar mellas sobre los movimientos nacionales, populares, sobre los gobiernos locales. Pero bueno, por eso yo me pregunto ahí si podemos nosotros entender que ahí hay una alteridad. Eh, cuando, cuando Cristina pronuncia esa frase, vuelvo, automáticamente se echa luz sobre dos ideas, patria y otredad. Patria y otredad. Y la otredad, como hablábamos recién, a mí me gusta entenderla y creo que va por ahí en el sentido que Feynman sintetiza muy bien, que no lo voy a reiterar, pero que básicamente es alteridad. Es la única posibilidad que el movimiento nacional, de alguna manera, piense en la justicia social derramada sobre toda la población. Insisto, o sea, digo pensando en una ética de la alteridad que no implica esto admitir que
todos los sectores políticos, por ejemplo, puedan encuadrar en esa idea de esa otredad. Digo, porque cuando nosotros pensamos en esa otredad no niega, no niega, no suprime y por lo tanto prioriza las subjetividades. Entonces digo, cuando la patria, si partimos de esa, o consideramos esa idea, y pensamos y decimos que la patria es el otro, y ese otro es un otro que me complementa, y es un otro a quien yo no niego y sin quien no puedo ser lo que soy, y el otro no puede ser lo que es sin la interacción o la alteridad con nosotros mismos. Entonces, si eso es así, creo que no tenemos mucha complejidad para entender que además del otro, la patria es la otra y de otro. Básicamente porque cuando nosotros decimos otro, la patria es el otro, y ahora entro sobre esa idea de la otredad, nosotros lo estamos pronunciando en el universal masculino. Lo dijo Cristina, que, Cristina fue la primera presidenta electa como tal en el cargo de presidenta, es la presidenta del Senado, no fue la primera mujer en desempeñar la primera magistratura o el cargo, digamos, presidencial, porque en nuestro país tuvimos a Isabelita, María Estela Martínez de Perón, en el 74, que ejerció, digamos, la magistratura. Pensemos que ese hecho, y esto lo menciono para que empecemos a poner en contexto la actividad de las mujeres en la política y cómo nosotros los varones hemos ido siempre invisibilizando esa particularidad de la participación de las compañeras y compañeros en la conformación del poder político y en el manejo de las estructuras estatales. Digo, Isabelita fue la primera mujer en desempeñar un cargo de presidenta en el mundo. En ese momento era un cargo de, entre comillas digo, presidente. Si uno mira los documentos de esa época, si mira las notas, videos y demás, era presidente, la presidente. Nosotros tenemos muy en claro que es la presidenta. Y además, no sé qué les pasa a ustedes, a mí me pasa que cuando le escucho a Cristina insistir en la A, en la ta, la verdad es que me emociona porque parece una cuestión menor, se toma de alguna manera como chicana, pero en ese solo gesto Cristina está bajando una línea, está cortando una brecha importantísima en términos culturales. Tal cual lo que pasó con el todas y todos. Nosotros pensamos, en mi caso, en mi contexto, de hecho lo charlábamos también el otro día con compañeros, y el lenguaje no sexista en la política, nosotros lo encontramos reflejado en Cristina, en la política, en el ejercicio de la política partidaria, de la política electoral, en el ejercicio del poder sobre los cargos políticos. Lo encontramos en Cristina. Y las expresiones de Cristina, de todos y todas, también, igual que el de presidenta, fue utilizado como chicana, bastardeado, recogido, reconocido, y ahora nosotros no podemos sino tenerlo como nuestro parámetro cultural. Sentimos que decimos mal si lo decimos de otra manera, y ese decir mal no es una cuestión lingüística ni sintáctica, es una cuestión política. Entonces no podemos no decir todos y todas. Y ahora me pregunto, ¿y todes? Entonces, si yo me pregunto ¿y todes? Tenemos que empezar, por eso recomiendo la nota de Viviana Maestri en Capiango, que está buenísima, la verdad que me gustó. Digo porque se expresa esta idea de el lenguaje no sexista que se traduce en acciones políticas, pero también el lenguaje inclusivo que también debe traducirse en cuestiones políticas. Si decimos todo, estamos hablando en inclusivo. Ya sé que para la RAE no existen las palabras en inclusivo,
Para mí la RAE no existe, y sin embargo la RAE existe y el lenguaje inclusivo existe. Y entonces no es más ni menos que política. Nosotros que estamos en este espacio sabemos que todo es política. Y sabemos también, porque los feminismos nos han enseñado, en una de sus representaciones, en una de sus olas, que lo personal es político. Entonces no queda nada por fuera de esto. Ahora, por eso decía, si yo hago esta línea entre las conquistas que hemos logrado en este último tiempo, pero también podemos ir ahora en un ratito a algunas de las conquistas de Eva, de Evita. Nosotros entendemos que aún cuando el concepto sea la patria es el otro, no tengo dudas que el sentido de Cristina es que la patria es el otro. De hecho, digo, es el mismo reflejo que cuando ella interviene en la sesión del Senado para tratar la ley del aborto. Digamos, ella que tiene, tenía sus convicciones, tiene sus convicciones, pero entiende claramente que estamos en una instancia de la historia donde necesariamente tenemos que generar nuevos lazos sociales, nuevas pautas sociales, y eso no puede sino ser inclusivo. No pueden sino ser inclusivos. Y eso para el peronismo es un desafío. Y dentro del peronismo y de los movimientos nacionales, del movimiento nacional popular y de todas las expresiones dentro de ese movimiento, los varones tenemos mucho que hacer, no sé qué, pero por lo pronto creo que mínimamente deberíamos empezar a reconocernos en la incomodidad en la que estamos, porque es claro que estamos en una incomodidad, porque no nos pasa nada por alto, porque o elegimos no mirarlo, o miramos despectivamente, o elegimos encontrarle otra explicación, o elegimos decir cómo es que el feminismo llega al planteo que formula, o cuestionamos si los feminismos, o en términos partidarios, si corresponde que las expresiones partidarias hagan bandera del feminismo. A mí me pasa acá en San Luis, por ejemplo, que hemos tenido charlas con compañeros compañeros también, pero me llamó la atención que los compañeros hacían mención a esta cuestión de si el encuentro que se iba a desarrollar en San Luis, el encuentro debía ser plurinacional o nacional, porque para nosotros los peronistas, decía un compañero, lo nacional es muy caro, entonces tiene una significancia muy importante, pero como compañeros hablamos antes de preguntarle a las compañeras por qué es plural, por qué no solo es de mujeres. Y en todo eso, porque seguramente vamos a encontrar respuestas, todas las respuestas nos van a incomodar, porque entre otras cosas los varones, sobre todo este último tiempo, estamos absolutamente desorientados con las luchas y los trabajos que vienen haciendo los feminismos. Al punto tal que ya no sabemos tampoco cómo identificar la masculinidad. O mejor dicho, algunos queremos poner en cuestión nuestras propias masculinidades. Otros entienden que eso, digamos, es de alguna manera un efecto del feminismo y por lo tanto no es propio de los varones. Yo creo que sí que es un efecto de los feminismos, felizmente, y eso, digo, es un reflejo que hay que reconocer. Si muchos varones empezamos a advertir que debemos de alguna manera desandar un camino, un trayecto que nos ha estructurado en esta masculinidad que habitamos. Y empezamos a advertir que esa incomodidad está generada por los feminismos. Desde ya es que tenemos que poner ese factor político como prioritario. No podemos desoír ese factor político. A ver, no me quiero ir mucho, así que voy a ir bueno, busco un poquito. Como para encauzar, digo, cuando Cristina pronuncia esa frase, más allá que está dicha en el universal masculino, yo creo que pone en cuestión al patriarcado. Básicamente pone en cuestión al patriarcado. Porque siguiendo esta línea argumental que traté de plantear, básicamente porque cuando ponemos el acento en la otredad, lo que estamos haciendo como integrante del movimiento nacional y popular, como peronistas, es entender que nuestra vocación es inclusiva.
nosotros, por eso cuando hablamos, por eso tomo también esta idea de Feynman y de Levinas y demás, nosotros en nuestra construcción política, nuestra construcción ideológica se basa en la integración. No excluimos nosotros para construir el poder, nosotros incluimos y básicamente incluimos a la sociedad. Entonces, digo, siendo esto así, si es un cuestionamiento al sistema patriarcal, ahora me pregunto si las cuestiones de género deben pasar a conformar en el debate político, al menos en el de nuestro campo popular, deben pasar a conformar parte de las contradicciones primarias. Porque hasta ahora mi impresión es que no lo son, es que las cuestiones de género no son una contradicción primaria, no la entendemos así, y creo que vale la pena que nos preguntemos, digo, contradicciones primarias que ya nosotros tenemos eso, oligarquía, el pueblo opuesto a la oligarquía, Braden o Perón, que sintetiza en definitiva, patria sí, colonia no. Entonces, si para nosotros una contradicción primaria es patria sí, colonia no, y nosotros decimos que la patria es leotre, entonces me pregunto si debemos o no reconocer, y nosotros sobre todo, yo creo que todos, pero los varones con un especial esfuerzo, porque nos cuesta muchísimo entender por ahí las lógicas de los feminismos, básicamente por lo que decía antes, porque realmente creo que estamos desorientados. Y obviamente porque se ha puesto en cuestión nuestros mandatos que implican el ejercicio del poder patriarcal. Entonces digo, yo me pregunto si las cuestiones de género deben o deben ser puestas como contradicciones primarias, o dentro de las contradicciones primarias. Cuando nosotros decimos patria sí, colonia no, ¿está incluida la cuestión de género, la perspectiva de género? ¿Está incluida esta cuestión del leotre? Y si es así, ¿qué consecuencias puede eso acarrear? Digo, si nosotros entendemos que no es una cuestión secundaria, no es una contradicción secundaria, por lo tanto, no podemos, debe formar parte de la discusión. Recordemos que las contradicciones secundarias son las que nosotros, en definitiva, no ponemos sobre la mesa para no distraer la atención de lo que consideramos esencial. Digo, el año pasado, en una nueva jugada magistral de Cristina, nosotros pudimos advertir la conformación de ese exterior constitutivo, digamos, que lleva a poder identificar una contradicción como primaria o secundaria. Nosotros el año pasado pudimos conformar un exterior constitutivo que en mi pensamiento no sería ese exterior constitutivo la otredad de la que estamos hablando, sino que sería, digamos, el punto de la contradicción primaria que nos identifica de alguna manera y nos hace aclarar el camino por donde debemos ir, nos aglutina y nos permite dejar de lado las contradicciones secundarias o discusiones que por ahí puedan ser o deberían ser más hacia adentro de los propios movimientos o de los sectores a los que pertenecemos. Entonces yo me lo pregunto, creo que sí, yo creo que sí, y si es así, deberíamos empezar a pensar cómo eso se traduce en ese exterior constitutivo. Cuando los Penato sale abrazada con las compañeras después de discutir la ley del aborto, yo puedo tener una mirada, no sé si puedo entenderlo, porque como varón hetero sí, no sé si puedo entenderlo, pero sí puedo tener una mirada, acertada o equivocada, una mirada, y puedo pensarlo en el marco del feminismo, y también creo que debo pensarlo en el marco de la política partidaria, de la ideología, porque también creo que los feminismos tienen todo eso adentro. O sea, no existe un feminismo, existen los feminismos, y dentro de los feminismos entiendo que hay muchas vertientes, muchas variables, y creo que nosotros, dentro de este espacio, tenemos un protagonista que me parece que incluso hasta de alguna manera está
creo que no está suficientemente reconocido. Vuelvo a un comentario que decía, nosotros pensemos en la historia de nuestro país es pre y post peronismo. Y en ese vértice está Perón, pero fundamentalmente está Evita en ese vértice. Y las luchas y las conquistas de derechos y las ampliaciones de derechos que tienen que ver con cuestiones de género se dieron en general en dos grandes etapas de nuestra historia. Mientras la tuvimos a Evita traccionando y en esta última etapa, en esta nueva fase del peronismo, del kirchnerismo, con Néstor y Cristina a la cabeza. Entonces eso digo, basta con analizar, por ejemplo, las estructuras del Estado, las conformaciones partidarias, las leyes promovidas. Pensemos en la Constitución del 49 de Perón, donde incorporaban figuras que obviamente se daban de lleno contra el poder de la curia. Pensemos en la ley del divorcio, pensemos en la patria potestad, pensemos luego en la etapa de Néstor y Cristina, las leyes de ampliación de derechos, incluso leyes inéditas a nivel mundial. Es decir, no es casualidad. Yo creo que no debemos tomarlo como una casualidad. No debemos entender que eso hubiese ocurrido de cualquier manera y cualquiera sea el gobierno que hubiese estado y que estaban dadas las condiciones objetivas para que determinados derechos cobren, digamos, fuerza y se materialicen en estructuras que más allá que, como nos pasó en estos últimos 4 años de macrismo, que puedan tal vez no ejercerse plenamente, que el Estado pueda correrle el cuerpo, pero ya hay una estructura y eso a nosotros nos da herramientas para seguir luchando, ya estamos en un escalón más avanzado. Decía, yo creo que, como para avanzar un poquito más sobre la cuestión de las contradicciones, nunca sale del debate y de la charla de nuestros espacios la problemática de la contradicción primaria y secundaria, nunca, porque si no la tenemos presente, desvía la atención y como ya sabemos, el poder es un ejercicio permanente y en la medida que nosotros no ejerzamos el poder o lo direccionemos mal, va a estar el adversario, el contrincante, ocupando un terreno que siempre debemos ocupar nosotros, y básicamente además sabemos que el adversario es muy poderoso, históricamente opresor, y por eso digo, básicamente históricamente manejada por varones heterosis, aunque las categorías no hayan existido, en definitiva, siempre fuimos nosotros los que manejamos las estructuras del poder, o fuimos digamos, los operadores de esas estructuras de poder, y entre otras cosas, porque hay una alianza para mantener nuestros privilegios, que cuando empezamos a cuestionárnoslos, empezamos a ver la cuestión con otro panorama, y vuelvo a lo que decía antes, y empezamos a incomodarnos, entre otras cosas, porque empezamos a entender todas las razones de los feminismos, y qué hacemos nosotros y qué no hacemos nosotros, y bueno, creo que en este momento llegamos a un punto de quiebre que no sé a dónde nos va a llevar, o por lo menos es lo que me pasa a mí con algunos compañeros con los que muchas veces nos contamos acá en San Luis. Pero cierro esta idea de las contradicciones. Nosotros cuando identificamos una contradicción como primaria, siempre está en juego, entre otras cosas, la idea de soberanía. Por eso nosotros también reivindicamos lo nacional. Nosotros somos nacional y popular. Y lo nacional no puede estar por fuera de la soberanía. Y los varones entendemos la soberanía en términos digamos, de las teorías del Estado. Entonces, cuando hablamos de soberanía, hablamos sobre esas construcciones que se hacen a partir de las teorías del Estado. Pero nos cuesta muchísimo pensar la soberanía en términos subjetivos, en términos individuales. No en los términos del individualismo liberal, que de alguna manera eh, eh, refleja, simplificando el análisis, refleja en el Estado el peor de los enemigos. Nosotros, digamos, cuando pensamos en la soberanía, no la pensamos en los cuerpos. Digo nosotros, porque nosotros, los varones, no pensamos en términos de soberanía sobre los cuerpos. Sin embargo, es una problemática insolayable para las mujeres y para las personas LGBTIQ+.
¿Por qué? Porque históricamente han tenido siempre menos libertades de las que se entienden libertades admitidas para hablar de personas libres. Los varones no nos hemos cuestionado eso. No quiere decir que hayamos gozado de las libertades que dignifican a un ser humano de acuerdo a la ética de la vida, pero claramente hemos gozado de todos los privilegios. Y si tenemos restricciones, son las menores y no son vistas, o al menos no son problematizadas, y creo que entre otras cosas, porque empezar a problematizar nuestras propias incomodidades nos lleva a advertir que las mujeres, que las compañeras y los compañeros están siendo históricamente oprimidas por nuestro propio sistema que ejecutamos nosotros, los varones, reitero, heterosis, para decirlo en términos actuales. Y por eso digo que la cuestión de la soberanía, si es primaria, o la asocio con las cuestiones de género. No hay una cuestión de género, creo, que no involucre de alguna manera la discusión o la necesidad de replantear la idea de soberanía, el apropiarse del propio cuerpo, el entender que los poderes estatales no pueden disponer por sobre nuestras libertades. Reitero, no comerlos el amague del liberalismo que nos lleva actualmente a pensar en el neoliberalismo en términos económicos. Nosotros entendemos que la construcción es colectiva, por eso entendemos que la patria es leotre, pero en esa construcción colectiva, por supuesto que el reconocimiento de la individualidad es esencial, pero no podemos, creo, sostener que nosotros buscamos ese empoderamiento o ese reconocimiento de las subjetividades en una construcción colectiva si hay ciudadanos de primera y de segunda. Nosotros, los varones, seríamos ciudadanos de primera y las mujeres, las compañeras, los compañeros serían ciudadanos de menor categoría porque básicamente no gozan de las mismas atribuciones que tenemos los varones. Y acá sí, y retomando un poco, digo, es lo que vienen reflejando las luchas de todos los feminismos. Hay varias compañeras que nos han enseñado, en teóricas del feminismo, que nos han enseñado a todos a reversionar la historia, a mirarla tal cual se desarrolla, a entender que la opresión de los pueblos no es solo una cuestión de poderes estatales o pre-revolución francesa o independencia americana, no es solo una cuestión de monarquía versus democracia o de república con pesos y contrapesos de poderes, sino que además es esencialmente la posición que ocupamos las personas humanas en todas esas estructuras. Y creo que hay un punto, una comunión ahí con el patriarcado, básicamente. El patriarcado ha estado todo el tiempo ahí atrás tejiendo el poder. Nosotros hemos sido reproductores de ese patriarcado y hemos usufructuado de esos privilegios. Y también creo que hemos negado, o nos hemos negado, a mirar las afecciones o los perjuicios que el sistema patriarcal, que el machismo también provoca sobre los varones. Y ahí es donde, de alguna manera, y actualmente empezamos a cuestionarnos sobre la necesidad de replantear la masculinidad. Y entre otras cosas advertimos que creemos que es un error pensar que hay una masculinidad, sino que al igual que nos ha enseñado el feminismo, hay muchas masculinidades, yo diría que tantas masculinidades como personas en el mundo, pero no sé si es así, pero en definitiva sí creo que hay algo que está claro, que pensar otras masculinidades, en un momento se hablaba de nuevas masculinidades, hablábamos de nuevas masculinidades, yendo un poquito más atrás en el tiempo, algunos varones hace 10, 15, 20 años, decíamos, bueno, yo soy feminista porque me identifico con las luchas feministas, y las compañeras nos enseñaron que en definitiva no somos feministas, porque el feminismo es un movimiento que encarna las mujeres y las diversidades para provocar que el mundo sea más igualitario
no se contrapone al machismo, pero los varones que queremos no habitar el machismo tampoco es que somos feministas, porque en definitiva no nos despojamos de nuestra masculinidad. Entonces ahí es donde digo, cuando pensamos en otras masculinidades, o como sea que lo llamemos, sí surge claro que hay un contrapunto, hay un exterior constitutivo, si lo quisiéramos ver de esa manera, que es la masculinidad hegemónica, el modelo de masculinidad hegemónica, que es el modelo de masculinidad que sostiene el machismo y que históricamente ha estado operando. Y en este momento, gracias a todos los feminismos, a una lucha de muchos años, creo que los varones ya no solo que tenemos la posibilidad de replantearnos nuestras propias conformaciones estructurales y culturales, sino además que no tenemos otra chance. O sea, ya no podemos hacernos los desentendidos. Me parece que eso le podemos poner el nombre, podemos buscar una excusa, podemos creer que hay un sistema que no nos permite bajar, que es una bicicleta que nos frena, pero la verdad es que no podemos seguir mirando por otro lado, y en términos políticos y políticos partidarios tampoco. O sea, si nosotros vemos todas las, vuelvo un poco a las estructuras normativas, si vemos las leyes, que tenemos muy buenas leyes, si vemos cómo se va avanzando en esto de ampliar derechos para las mujeres y personas LGBTIQ+, siempre estamos celebrando la ampliación del derecho y muy pocas veces estamos mirando la contracara de esa ampliación de derecho, que es en definitiva la persistencia de los privilegios de los varones. Que se amplíen esos derechos no necesariamente, creo, que lleva a que nosotros los varones nos replanteamos nuestra masculinidad. Es decir, de alguna manera estamos conviviendo con esas estructuras y creo que es un paso necesario e indispensable para un mundo más igualitario, más justo, para un mundo de mayor justicia social, que es nuestra bandera. Es necesario, es insoslayable, que pensemos en replantearnos nuestra propia conformación. Los varones tenemos que ser parte de un nuevo pacto social, tenemos que reconstruir sociedades donde la masculinidad no sea esa masculinidad hegemónica, sino que sean otras masculinidades las que generen el diálogo, las que generen la red con las compañeras y los compañeros, porque si no, vamos a seguir asistiendo a mayores amplitudes o ampliaciones de derecho, pero no vamos a estar cambiando la otra parte de la sociedad, que no es menor que, para ponerlo en términos muy simplificados, el 50% de la sociedad. Entonces creo que es necesario ahí reconstruir una historia de otras masculinidades, y acá también yo, como todes, no podemos dejar de mirar lo que nos enseña los feminismos. Digo, hace un tiempo poquito tiempo, estuvo Dora Barrancos acá en San Luis, inició la capacitación de Ley Micaela para la provincia de San Luis, y en charla que teníamos con Dora, ella lo que plantea básicamente es que estamos en un momento en el que debemos repensar la estructura patriarcal, que debemos conformar nuevos lazos y que no podemos pensar en una amplitud real sin meter a los varones adentro. Ahora, los varones adentro no podemos entrar si no nos cuestionamos básicamente nuestros privilegios. Y cuestionar, y en ese juego se evidencia que los privilegios también nos son muy caros, nos cuestan muy caro, porque para mantener esos privilegios también tenemos que de alguna manera anular muchas partes de nuestras propias personalidades. Tenemos que no empezar a transitar espacios de mayor libertad, porque cuando entramos a transitar esos espacios se resquebrajan esos privilegios, y por lo tanto ahí hay como hay un dilema, hay una dualidad, que también lo plantea Rita Segato, con otros términos, pero plantea esto mismo, digamos, en esta necesidad de conformar nuevos patrones
o nuevas masculinidades. Y bueno, Rita habla de que no reflejen la pedagogía de la crueldad sobre la cual la sociedad conforma nuestros estereotipos, ¿no? Nosotros mismos somos los que reproducimos esos estereotipos y básicamente sostenemos nuestro poder bajo o con la pedagogía de la crueldad, y como también dice Rita, si nosotros cambiamos eso, cambiaríamos o de alguna manera ponemos en cuestión la distribución del poder, el ejercicio del poder violento, y hasta pondríamos en cuestión la existencia misma de las guerras, porque toda esa forma de ejercicio del poder es una forma patriarcal y machista. Y los feminismos vienen a plantear un nuevo paradigma, que básicamente no tiene que ver con ese ejercicio violento, con ese ejercicio opresor, y como nos enseñan también los feminismos, que no tiene que ver con ir a apropiarse de esa maquinaria destructiva del antagonista histórico. Los feminismos no se plantan como el machismo, que básicamente tiende a tratar inferiormente a las mujeres, o sea, generar simplemente el beneficio, la utilidad para los varones, sino que en definitiva es un movimiento igualitario. Y las otras masculinidades empezamos, o algunos varones empezamos a entender que debemos transitar ese mismo camino. Y cuando pensamos en esa idea de otras masculinidades, por ahí decimos, bueno, también es un concepto nuevo, es algo que debemos de alguna manera empezar a digerir, y en ese análisis también es como que a veces es como que tiramos la taba muy lejos, entonces decimos, bueno, y hay margen, y ya tenemos que ir entendiendo, y si empezamos a ponernos serios realmente, y volvemos a los feminismos, y le decía de Dora, si vemos por ejemplo algunos de los textos de Dora, vamos a ver que en las luchas feministas que hoy reconocemos en las diferentes olas feministas, siempre hubieron algunos varones que entendieron que había que acompañar esa lucha. Dora nos cuenta que en Seneca Fall había un porcentaje muy importante de varones que estaban en esa lucha liderada por mujeres, y que esas mujeres tenían la lucha de esas mujeres, además de las reivindicaciones propias del feminismo, estaba en intersección con la lucha contra la esclavitud, en definitiva. Y que, por lo tanto, ahí hay intersecciones que se reflejan muy evidentemente en los feminismos, y que nosotros los varones, si las miramos por separado, probablemente nos podamos acercar a alguna de esas luchas, pero si las unimos, automáticamente empezamos a, de alguna manera, a atribuir un rol más importante a las mujeres, y entonces nos tenemos que preguntar qué pasó mientras las mujeres ampliaban esos derechos con todos nosotros los varones. La respuesta creo que es evidente: básicamente no logramos nosotros desandar nuestros privilegios y seguimos usufructuando eso. Eh, dice Jorge Elbaum que las otras o nuevas masculinidades representan la búsqueda de muchos varones por un mundo de paz, por un mundo más igualitario. Simplemente así, lo dice Elbaum. Creo que es re interesante para no, digamos, yo no soy un teórico, tampoco digo, creo que vale en un contexto como este teorizarlo demasiado, sino que tratar de entender qué queremos decir cuando hablamos de otras masculinidades. Entonces, en esta charla, cuando nosotros pensamos que la patria es el otro, la otra y le otro, yo quisiera pensar que ese otro es ese otro de otras masculinidades. No para excluir al compañero que todavía está en el ejercicio pleno de la masculinidad hegemónica, porque también debemos reconocer como primer gesto autocrítico que creo que ningún varón debe reunir todas las condiciones, todas en un solo varón, las condiciones ideales para un auténtico varón heteropatriarcal cis hegemónico, para el modelo hegemónico. Creo que ninguno lo debe reunir, sería demasiado perverso, pero que todos los varones sí tenemos diferentes características de ese modelo hegemónico de varón, y que por lo tanto sobre esas características hacemos pivotear el resto de nuestras relaciones, nuestra conducta, nuestra percepción. Y esas son las cuestiones que creo que subjetivamente los compañeros podemos empezar a cuestionarnos, a revisar.
Y nada mejor que eso, que mirar el trabajo y las conquistas de las compañeras. No sé si los varones venimos detrás de los feminismos, al lado de los feminismos, aparte de los feminismos, no lo sé. Sí sé que no podemos mirar por otro lado. Sé también que los feminismos y que las conquistas de derechos no, claramente, no dependen de los varones. Nos lo están mostrando todos los días. Pero sí depende de los varones que el sistema se siga resistiendo y que entonces y que hagamos de cuenta que ninguno de nuestros privilegios son tales y que por lo tanto no podamos elevar estas problemáticas a contradicciones primarias y que por lo tanto no entendamos que deben ser cuestiones estructurales a ser abordadas en una sociedad y ponerlos en relación, ponerlos en perspectiva. Miraba algunos datos, que siempre es bueno tener algunos datos, para, sobre todo pensando en los varones, porque los varones muchas veces no acusamos recibo de lo que está ocurriendo, porque, reitero, porque somos los privilegiados. Entonces, miraba algunos datos de ONU, que rápidamente, para hacer una composición de ONU de hace un par de años. ONU divide porcentaje sobre algunos puntos, qué porcentaje de mujeres y varones encajan en estos puntos. Y dice, por ejemplo, mide población y distingue, hay 50 y 50, 50% población masculina y 50% población femenina. Por supuesto, en un análisis binario, absolutamente binario. Por lo tanto, nosotros ya tenemos que ponerlo en cuestión a eso, pero esto que voy a decir me animo a aventurar una opinión este, muy irresponsablemente. Creo que si empezamos a incorporar a los compañeros fuera de la estructura binaria, la cosa sería peor o más compleja para los varones, porque estaríamos en mayor ejercicio todavía de opresiones. Pero sobre la idea que 50% varones, 50% mujeres, dice horas trabajadas, entonces uno dice 52% mujeres, 48% varones. Dinero en propiedad se refleja en PBI, 10% mujeres, 90% varones. Tierra en propiedad, 1% mujeres, 90% varones. Acá hago un punto. Nosotros, en este espacio, cuando pensamos en tierra en propiedad, no podemos dejar mirar nuestra propia historia. La distribución originaria, el saqueo originario sobre nuestras tierras, es lo que básicamente generó nuestro antagonista histórico, generó esa exterioridad constitutiva que es la oligarquía. Entonces, y esa apropiación de tierra fue una apropiación violenta, ilegítima, inhumana, genocida. Entonces, pensemos que esa apropiación originaria, cuando traducimos el dato de la ONU a nivel mundial, en nuestro país, si tuviésemos que hacer una analogía, el 1% estaría en manos de mujeres, el 90% en manos de varones. Lo mismo el crédito agropecuario, 2% contra 98%. Pobres, 67% de pobreza recae sobre las mujeres, o sea, el 67% de las mujeres son pobres contra el 33% de varones. Y así hay varios ítems más donde en todos nos muestra eso. En el mejor de los casos nos acercamos a un 70-30. Es decir, son datos de ONU, nos puede gustar más, menos, con todo lo que la ONU significa para nosotros, pero digo, son datos que en cualquier charla o discusión podría tener mínima legitimidad. A mí me gusta tenerlos presentes para decir, bueno, no es una idea que solamente tenemos nosotros. Si pensamos en nuestra realidad local, pensemos que cada 29 horas los varones heterosis provocamos un femicidio, cada 29 horas. Yo cuando pienso en esto, cuando hablo en esta charla, que más allá que, bueno, una charla que por suerte hay muchos compañeros, pero en cualquier caso hago de cuenta que estamos en una charla de compañeros, tomando mate de por medio, a veces no aclaro que creo que los varones heteros sí debemos ponernos en el lugar de la masculinidad hegemónica, no porque sintamos que somos eso, porque claramente me imagino que no lo vamos a sentir así, pero porque de alguna manera tenemos que sí asumir una posición política. No podemos hacer de cuenta que el femicidio ocurre porque lo provocan varones distintos a nosotros, porque los femicidas son hijos sanos del patriarcado, y nosotros somos hijos sanos del patriarcado.
Entonces estamos muy cerquita de esas personas. No podemos, en términos de posicionamiento público, de alguna manera poner una mirada lejana a esas masculinidades. Insisto, aun cuando como nos ocurre en esta misma charla, tengamos la vocación de cuestionarlo y de generar nuevas u otras masculinidades, resaltar otras cuestiones. Pero decía, una mujer muere por el hecho de ser mujer cada 29 horas. Si pensamos en las actividades de cuidado o en las actividades hogareñas, lo mismo, 7 de cada 10 mujeres se encargan de las actividades, 4 o 5 de cada 10 varones lo hacen, de esa proporción el 70% está a cargo de mujeres, o sea que aún cuando hay actividades que se comparten, en mayor cantidad las ejercen las mujeres. Eso decimos, bueno, y todas esas son estadísticas, son números, son realidades que, se visibilizan gracias a las luchas feministas, sin ninguna duda. Ahora, ¿qué hacemos los varones con eso? La tomamos como una problemática que corresponde a los feminismos, acusamos recibos sobre eso, y los varones que participamos en estructuras sociales, militantes, políticas, ¿qué hacemos con eso? Si nosotros acusamos recibo de eso, no podemos sino de plano plantear la contradicción adentro de nuestras propias organizaciones. Y esas contradicciones también creo que deben llegar al punto de contradicción primaria. Cuando nosotros, los varones, seguimos sin unificar un criterio o sumarnos a ese reclamo de los feminismos que tiene que ver con revalorizar las tareas de cuidado, con revalorizar las actividades domésticas, con cuantificar eso, con generar espacios para que las mujeres tengan mayor posibilidad de acceso a la cosa pública o al espacio público, por omisión de mínima, estamos siendo reproductores del patriarcado y del machismo. Entonces, por eso digo, estamos muy cerquita del femicida en términos de posicionamiento político. A mí no me gusta ni pensarlo ni cómo suena, pero no sé cuán lejos estamos de eso. Porque, insisto, creo que no tenemos que poner la mirada como si fuese una realidad externa a nosotros los varones. La historia del mundo, la historia de nuestro país ha demostrado las conquistas de los diferentes colectivos. Hoy nosotros identificamos LGBTIQ+, porque son todas conquistas de colectivos de personas que siempre tuvieron enfrente a la masculinidad o al varón, a la masculinidad hegemónica, digamos, a la estructura del varón hegemónico. Y siempre fuimos nosotros, la masculinidad hegemónica, las que generamos la opresión sobre esos derechos. No es casual que haya tejido de alianzas entre los movimientos feministas y todas las personas de los diferentes colectivos. Ahora, nosotros los varones heteros no podemos seguir sin mirar esa realidad. Tenemos que entrarle de lleno. No sé cómo. Creo que es válido empezar a cuestionar nuestras propias estructuras, nuestros propios estereotipos. Y creo que es interesante, además, aprendiendo de los feminismos, descubrir que esa estructura hegemónica a nosotros también nos perjudica. Nosotros también somos víctimas de eso, no para ponernos en el lugar de victimario. Pero digo, en definitiva somos menos libres. Y si nos ponemos en plano ideológico, nosotros buscamos la justicia social. Y la justicia social significa la lucha por la libertad y por la igualdad. No como en términos, yo lo pongo, digo, no como lo plantea, por ejemplo, Bobbio en términos de filosofía del derecho, de la libertad en el extremo excluye la igualdad. Yo creo que somos matices y además nosotros siempre estamos pivoteando en la tercera posición. Entonces hay grises, pero creo que no podemos pensar la igualdad sin libertad ni la libertad sin la búsqueda de igualdad. Y eso en definitiva es justicia social. Entonces nosotros como varones no podemos entender que estamos en un camino de justicia social si no pretendemos ampliar los derechos y, como decía antes, entre otras cosas, reconocer la soberanía sobre los cuerpos de las compañeras y los compañeros, al menos en el grado que entendemos la detentamos los varones. Claro que si eso pasa, se derrumba el patriarcado, porque básicamente entramos de vuelta en otro paradigma.
Y creo que eso es a donde debemos ir, y creo que es un desafío para los movimientos sociales, para los partidos políticos. Es un desafío, por eso creo que hay que pensar en esta idea de incorporar las cuestiones de género en las contradicciones primarias, porque es un desafío. No podemos seguir como estamos. Eh, cuando cuando pensamos también en otras masculinidades, debemos entender que otras masculinidades son todas las expresiones de los varones, cualquiera sea esa expresión. Decía Sofi que hacía referencia a mi participación en el CCK, que entre paréntesis, para mí fue una experiencia inolvidable. Como compañero del interior no lo conocía el CCK, así que estuve flasheado todo el tiempo. Fue un disfrute total. Fuimos con mi familia y la disfrutamos completamente. Y en ese panel era el único que era, digamos, sobre otras masculinidades, en definitiva, el único varón heterosis era yo. Por lo tanto, cada uno de los otros compañeros, incluso digamos, había una compañera lesbiana que en definitiva estaba en el panel por la representación que puede tener su orientación sobre la masculinidad, pero bueno, una cosa interesante. Pero cada uno de los compañeros planteaba una realidad absolutamente distinta, y por supuesto e intenté plantearlo, que en términos de posicionamiento público, somos nosotros los varones hetero cis los que debemos asumir la responsabilidad de la desigualdad, los que debemos asumir la responsabilidad de las opresiones, porque somos, insisto, los reproductores. Si, si nos pensamos en términos políticos, nuestra líder espiritual, nuestra guía espiritual, no es Perón, es Evita. Y Evita generó cambios tan profundos que todavía hoy no nos animamos a discutir. Recién yo decía que no podemos seguir desentendiéndonos de las actividades de cuidado, de revalorizar las actividades hogareñas, domésticas, de resignificar lo que es la vida privada de las familias, los propios varones. Pensemos que Evita planteó en su momento, que lo planteó como en términos de ama de casa, pero bueno, pongámoslo en contexto, ¿no? Más allá de cómo lo expresaba, planteó un ingreso universal, un ingreso universal, un salario, un reconocimiento para la actividad que realizaban y que siguen realizando históricamente las mujeres adentro de los hogares. Desde el punto de vista político, nosotros no podemos mirar para otro lado. O sea, el sistema capitalista, el sistema productivo, se basa sobre una diferencia, sobre una opresión negada, sobre una alienación más fuerte que todas las alienaciones, que tiene que ver con la falta de reconocimiento de las actividades básicamente que hacen las mujeres en las cuestiones de cuidado, en las cuestiones domésticas, en los hogares, con la mayor participación en la cuestión pública, que son reclamos históricos del feminismo. Por eso digo, creo que el peronismo no puede no estar en intersección con las luchas y con los reclamos de los feminismos. Entonces, como varones nosotros tenemos también que resignificar eso. Y resignificar eso implica también pensar en estructuras nuevas, en pactos sociales nuevos. Ahora que estamos pensándonos en una nueva normalidad, en una sociedad post pandemia, que tenemos el gran desafío de plantarnos desde las estructuras estatales, con digamos, una clara presencia en lo público. Creo que es un momento también para resignificar la cuestión que ocurre en el ámbito privado, que en sí mismo no es privado. Digamos, creo que nosotros seguimos sosteniendo que es privado para seguir omitiendo asumir la responsabilidad sobre lo que ocurre en esos ámbitos. Entonces digo, yo estoy en San Luis. La Constitución de San Luis del 87
recoge de alguna manera muchas partes de la Constitución del 49, y entre otras cosas reconoce que la actividad, y lo dice también en esos términos, del ama de casa debe ser retribuida como trabajo, no como una cuestión asistencial, sino como trabajo. Y eso es una obligación para los estados. Ahora, es una letra de la Constitución. En la medida en que eso no se encarne en la realidad de en los núcleos primarios que sería la familia, en las estructuras partidarias, y luego así llevarlos a las estructuras estatales, va a ser la expresión del deseo de que la Constitución del 49 y de las conquistas de Evita sigan vigentes, digamos. Que no es poco, pero de ahí a que eso sea un derecho efectivo, hay un trecho. Eh, Pensemos también que las estructuras del Estado, cuando nosotros ahora ponemos en cuestión el impuesto a la riqueza, por ejemplo, no external, en el fondo lo que estamos haciendo es externalizar una consecuencia para que sea absorbida por parte de la sociedad, una consecuencia de un hecho no querido, una pandemia. ¿Y por qué nosotros pensamos en un impuesto extraordinario? Y porque el Estado debe hacerse cargo, en resumidas cuentas, porque el mercado no sabe, no puede, no quiere, ni podrá hacerse cargo. Entonces ahí nosotros tenemos dos cuestiones, la revitalización del Estado y por el otro, darnos cuenta que el mercado no lo puede todo. Si vamos a ir por ese lado, ¿por qué no incorporamos como contradicción primaria esta cuestión, estos reclamos feministas, estos reclamos que implican revalorizar las tareas de cuidado, por ejemplo? Que por supuesto tiene como eje un planteo de una variable del sistema productivo que hoy no la podemos sostener con las reglas que tenemos. Pero estamos en este momento donde advertimos que las reglas se pueden cambiar. Y como varones que seguimos ejerciendo las estructuras de poder estatal, si entramos a transitar otras masculinidades, seguramente nos va a resultar mucho más comprensible plantear otras herramientas, más allá de las convencionales, sin que suene como una cuestión declamativa, sino como una necesidad ni más ni menos que de mayor justicia social. Por eso digo que cuando pensamos en las diferenciaciones, cuando pensamos en las cuestiones de género, los varones tenemos mucho para hacer, tenemos mucho para decir y básicamente debemos empezar por cuestionarnos absolutamente todas nuestras estructuras, nuestros privilegios. Bueno, creo que... A ver. Una cosita más que me resulta interesante, que no sé cómo estamos con el tiempo, creo que venimos bien, pero una cosita que me resulta interesante para los compañeros sobre todo. Eh, cuando vino Dora, eh, hablamos mucho sobre los límites que implican los propios cuerpos. Hablábamos en un momento, abordando la problemática del abolicionismo, del reglamentarismo, de las estructuras legales sobre el trabajo sexual, sobre las actividades sexuales y demás. Dora hacía eje en una idea de que el límite en las discusiones, el límite es el juego. Y la verdad es que a mí me quedó de alguna manera esa idea en la cabeza y creo que nosotros los varones tenemos que entender que efectivamente en nuestro propio cuerpo, hay un límite que no tiene que ver tanto con lo de afuera, sino con lo de adentro. El límite a nosotros nos está marcando un territorio en el que podemos empezar a trabajar en este mismo momento para generar un mundo más igualitario, que es nuestro propio cuerpo, hacia adentro, porque ese límite sí lo podemos controlar. Y tenemos que asumir que hay ahí algo. Nuestro cuerpo, digamos, no es ajeno. Entonces, si entendemos que ahí tenemos un lugar donde trabajar, entendemos que vamos nosotros a ponernos en otro camino y básicamente cuando salgamos o cuando planteemos redes, cuando nos sentemos con los compañeros, cuando desempeñemos nuestras actividades, nuestro trabajo, nuestra vida cotidiana, cuando estemos con nuestros hijos, nuestras parejas, vamos a tener algo que nuestro propio cuerpo nos empieza a marcar. Y esa es la incomodidad que se la debemos a los feminismos y de la que en lugar de renegar, creo que tenemos que zambullirnos para intentar
rápidamente dar saltos muy importantes para achicar esas brechas de desigualdad. Nosotros, como integrantes del Movimiento Nacional y Popular, sabemos que los derechos deben ser efectivos, que se deben ejercer. Y por lo tanto, las igualdades formales, las igualdades legales, que tenemos muchas y que suenan todas muy lindas, deben siempre ser además igualdades reales. Y eso no solo depende de las luchas feministas, sino también de lo que podamos aportar los varones en contra de ese propio sistema patriarcal de los cuales nosotros somos privilegiados y usufructuamos de esos beneficios. No vi los comentarios, porque no puedo hacer dos cosas a la vez. No sé si hay preguntas, si estamos con tiempo, si podemos seguir o avanzamos en alguna Dale, interacción. en primera instancia, gracias, muy interesante la charla. La realidad es que el chat se volvió bastante, quizás más que con preguntas, con reflexiones de los compañeros, compañeras. Me parece que quizás, al menos lo que yo vi, son dos, quizás lo que se puede expresar más en tono de pregunta. Para todo lo demás, si así consideran, se puede armar después, por ahí, otro día, un espacio de debate. Ese espacio de encuentro, la verdad, tan amplio, es muy difícil para debatir o quizás para compartir las reflexiones de todas los compañeros. Así que, si te parece, te leo los dos del chat que fueron más en tono de pregunta, más que nada porque no nos quedan mucho más que 20 minutos. A ver, vamos a buscar para las preguntas. Si es lo que hay que cuestionarse, perdón, yo agrego para las preguntas, si es lo que hay que cuestionarse son efectivamente privilegios o tiene más que ver con los derechos a los que cierta parte de la población, en este caso mujeres y disidencias, no acceden. Y en todo caso, poder diferenciar cuando hablamos de privilegios y cuando de derechos. Esa es una, no sé si quieres responderla y después te hago la otra, o si te digo... Dale. Sí, a ver, creo que cuando nosotros hablamos de privilegios que van más allá de las estructuras normativas, o mejor dicho, de las leyes efectivas, digo. Los derechos que se van conquistando, que se plasman en las leyes, se ejercen en un contexto, en una sociedad, en una estructura, dentro de un Estado que presume ya, que tiene previamente, de alguna manera, consolidados esos privilegios de los que somos varones heteros, sí. Es decir, no pensemos en privilegio en términos de consagraciones normativas, porque claramente cuando decimos que hay ampliación de derechos, y eso es algo que nosotros, de lo cual estamos orgullosos siempre, porque entre otras cosas el movimiento nacional y el peronismo, si hay algo por lo que se caracteriza por la ampliación de derechos, pero esa ampliación de derechos se da en estructuras sociales, se da dentro de un Estado, dentro de una nación que tiene un montón de reglas, que pueden ser reglas del derecho escrito, digamos, pero que también pueden ser reglas consuetudinarias, que pautas de conducta, que pueden o no tener una ley que reconozca o establezca o regule de alguna forma un derecho, pero que todo eso ocurre o se construye sobre una estructura de la cual nosotros somos los privilegiados. No sé si va por ahí la cosa, digo, está claro que nosotros tenemos que a la ampliación de derechos, seguir en el camino de ampliación de derechos. Eso es un camino que para nosotros es indetenible, no tiene final, porque es una lucha permanente que nos llevará la vida a nosotros, a los compañeros que pasan y a los que vendrán. Siempre lucharemos por ampliación de derechos, siempre pensando en que la patria es el otro, le otro, la otra y el otro en todas estas masculinidades, pero también creo que debemos empezar a reconocer que todas nuestras estructuras, todo nuestro desempeño, todo nuestro laburo militante, laburo político, todo se estructura sobre bases sociales que nos privilegian a nosotros los varones heterosis. Creo que es más o menos
por ahí no sé si cubre eso un poquito el interrogante. Está claro que no pensamos en estructuras normativas en términos de derecho. Digo, nosotros tenemos tratados internacionales cuyas letras son muy buenas, los derechos humanos son conquistas, que creemos que no tienen retroceso, sin embargo, creo que eso hay que cuestionarlo también. Tenemos normas que cada vez se van reconfigurando, pensemos, sin ir más lejos no me quiero ir, pero pensemos en las modificaciones que se hicieron sobre el Código Penal, por ejemplo, en relación a los abusos de menores. Bueno, en definitiva, pensemos en todas las normas que protegen, o pensemos en la Ley de Protección Integral, pensemos en la ley Micaela, pensemos en la ley de identidad de género, o sea, son todas estructuras normativas que tienden a la ampliación de derechos, que se formulan con compañeros, compañeras y compañeros que estamos previamente configurados sobre una estructura de privilegios que ejercemos nosotros. Bien, Ale, por ahí continúan las preguntas sobre privilegios. Una compañera preguntaba, ¿cuestionar los privilegios es cuestionar las estructuras de poderes informales? Capaz viene en línea con lo que... Sí, totalmente. Pensemos nosotros que por eso, viste que por ahí a veces la cabeza va por un lado y las palabras y lo que se puede decir a veces va por otra. Cuando yo, por ejemplo, pienso en el impuesto a la riqueza, pienso en la estructura de privilegios que hizo que todas estas fortunas se amasen, fortunas que son, en definitiva, detentadas por varones machistas o por personas que se ejercen su poder desde el patriarcado, como decía, por eso el dato de ONU sobre cómo se distribuyó la tierra. Bueno, digo, esos privilegios, fundamentalmente, creo que los privilegios más perjudiciales son los privilegios informales. ¿Por qué? Porque son los privilegios que están en los poderes fácticos, en definitiva. Si nosotros tenemos un privilegio reflejado en un poder formal, en términos de derecho, digamos, vamos a llegar a un punto donde ese privilegio va a ser, la contracara de eso es una discriminación, y eso va a ser, por toda nuestra estructura jurídica, que sea declarado inconstitucional, porque vaya en contra o de la Constitución o de los tratados internacionales. Por eso, cuando pensamos en los privilegios como factores estructurales, sin duda, tenemos, además de las cuestiones formales, tenemos que ir sobre las cuestiones informales, o de hecho, digo, pensemos en el estado de excepción. Pensemos en el estado de excepción. Cuando hablamos de la externalidad constitutiva, pensemos en el estado de excepción. El estado de excepción es ese estado donde el que ejerce el poder no necesita del derecho para crear derecho. Entonces, es un lugar al que nosotros, que estamos adentro de una estructura legal y que tenemos una visión y suponemos que todo ocurre con una pauta legal, estamos dejando de mirar que hay una estructura que opera por fuera del derecho. La pandemia es un ejemplo, pero pensémoslo más sencillamente, pensemos en el golpe de Estado de Bolivia, por ejemplo. Claramente, no hay manera de sostenerlo digamos, en una lógica jurídica, no hay manera de sostener el gobierno de Áñez. Sin embargo, el poder se ejerce. Pensemos en el caso de Venezuela. ¿Cómo es que Guaidó está autoproclamado presidente? Es inconcebible en términos de derecho moderno, en términos de democracia, de república, inconcebible. Sin embargo, ocurre, porque el poder se sigue ejerciendo. Por eso, yendo a lo que planteaba la compañera, yo creo que sin duda hay que pensar, no sé si no hay que arrancar por ahí, pero sin duda hay que pensar también en las cuestiones fácticas, en lo informal, para cuestionar los privilegios. Perdón, es más fácil advertirlo en lo formal y es más fácil rebatirlo, combatirlo y darlo vuelta, porque tenemos estructuras también para eso. Bueno, muy bien, muy claro. Ahí se sumaban algunas preguntas que la realidad es que no vamos a llegar con el tiempo a abordar todas. Quizás me atrevo, no sé si vos querés chusmearlas. Me parece que todas van más que nada por cómo hacer para incorporar estos debates de masculinidades con los varones o en espacios donde pueden ser un poco más disruptivos. Pero como para hacer, sé que no, lo que yo en realidad le estoy manifestando no abarca todas las preguntas, pero más o menos todas las que se hicieron van por el mismo lugar, o sea, cómo incorporar estos debates en ciertos espacios. Entonces por ahí con eso ya podemos ir cerrando porque no nos queda mucho más tiempo.
Bueno, sí, creo que, digamos, por eso yo planteaba si las cuestiones de género deberían formar parte de las contradicciones primarias. Ahí justo estoy viendo un comentario de Juan Cruz que dice: la libertad y la igualdad se equilibran o más bien se integran con la fraterno sororidad, tercera posición superadora. Eh, claro, es que es necesario integrar. Por eso cuando pensamos en que la patria es el otro, la otra y el otro, pensamos en esa otredad, en la otredad como otredad integradora. No pensamos nosotros en fraternidad solamente, pensamos en la fraterno sororidad. Eso es peronismo porque eso es tercera posición. Y en ese sentido digo, nosotros y nosotros, los varones, tenemos que hacer además un esfuerzo extra porque nos corresponde un deber ético, un deber compañero, militante, incorporar en todo el tiempo las discusiones sobre las cuestiones de género. No podemos huir más a esto. En la medida en que no lo hagamos, es una deuda pendiente inicialmente con nuestros propios compañeros, es una deuda pendiente para la fraterna sororidad. Entonces creo que sí está bueno que generemos espacios nuevos y también creo que es un desafío plantearnos de incorporar estas perspectivas en absolutamente todos los espacios. Para decirlo en términos que nos han enseñado los feminismos, en transversalizar la perspectiva. Creo que eso se puede lograr en cualquier lado, simplemente debemos reconocernos nosotros en el ejercicio del privilegio y también estar dispuestos a asumir los señalamientos que se nos deben dar por esa parte, al menos que todos los varones tenemos de ese modelo hegemónico machista y patriarcal. Bueno, creo que ya estamos como para ir cerrando. Primero, gracias Ale, gracias Sofi. No sé si Ale, vos querés agregar algo. Agradecer nuevamente al Frente por esta convocatoria, está muy buena. Obviamente, a Peronismo Militante. Agradecer este esfuerzo por federalizar la palabra, es muy importante porque también cada uno de nosotros está atravesado por la regionalidad, eso es fundamental, es necesario, es peronista también. Y finalmente convocar a los compañeros a pensar, pensar en otras masculinidades, a pensar en otros mandatos. Hay bibliografía, hay muchas cosas que podemos empezar que si después quieren, por ejemplo, en mis redes o en las redes de PM de San Luis, podemos intercambiarla. Hay bibliografía pensada exclusiva, digamos, pensada centralmente para esas otras masculinidades, que por ahí si les interesa podemos intercambiarla para discutirla, pero fundamentalmente es mirar todo lo que, digo, yo simplifico esto, como varones, creo que ya lo dije, pensemos en los espacios que no ocupamos y por qué no ocupamos esos espacios, y ese simple ejercicio nos va a dar una pauta para tener un trato más igualitario, más fraterno sororo, más, yo diría, compañero, un trato más compañero. Bueno, muy bien, muy claro. Nada, solo avisar que en 2 semanas tendremos el próximo encuentro con la compañera Maricruz Ayes, que está acá, abogada y responsable de PM Santa Fe, que va a abordar el tema de construcción plena de ciudadanía. Así que bueno, nada, les esperamos para la próxima y cualquier duda seguimos hablando, ya sea por las vías orgánicas o por redes sociales. El Instagram es Géneros y Diversidad PM, Facebook Géneros y Diversidad, Organización Nacional Peronismo Militante, y el Twitter Géneros PM. Así que bueno, nada, muchísimas gracias y nos estamos viendo en 2 semanas. Gracias, Alex y Sofía también. Todo eso. Hasta luego.